todos, bienvenidos a nuestra primera clase online. Es primera vez que lo hago con ustedes, este formato. Ojalá puedan entender de una buena forma, porque esta materia ya es materia nueva. Es nuestra materia de tercero medio año 2020. Y vamos a partir por la unidad de estadística, ¿ya? En esta unidad de estadística tenemos que tener algunos conceptos previos. Entonces, lo más básico en la parte de estadística, cuando trabajamos con el análisis de datos, es recordar lo que es el promedio. Entonces, recordemos que el promedio es sumar todos los datos, x2, x3, así sucesivamente, hasta el último dato que toma la posición n. Entonces, si tengo 5 datos, el n va a ser 5. Si tengo 10, el n va a ser 10. Y así sucesivamente. Entonces voy a tomar el total de datos, la suma, y la voy a dividir en el total. ¿Ya? Así se saca el promedio. Entonces, por ejemplo, el promedio entre 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? El promedio de eso va a ser 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8. Y lo voy a dividir en 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos que son en total. El promedio va a ser 7, más 5 son 12, más 6 son 18, más 7, 25, más 8 son 43. Dividido en 6. ¿Ya? Y ahí, si se puede, lo sacamos, si no, no. Son 15, 20, 26, 30. A ver. 15, 20, 30, 33, perdón. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la corrección. 33 partido en 6. Y eso me va a dar 5,5. Ese es el promedio en el total de los datos. ¿Ya? Así que ahí tenemos cómo sacar un promedio, que lo vamos a usar más adelante. Nuestra clase no se enfoca en ese promedio, sino que esta clase va a ser tomar decisiones. Vamos a tomar decisiones aplicando medidas de dispersión de datos. Por lo tanto, para tomar esas decisiones, lo primero que necesitamos saber es lo que es una medida de dispersión. ¿Ya? Entonces nuestro objetivo de hoy va a ser analizar los datos de situaciones usando medidas de dispersión y tomar decisiones a partir de ello. Entonces hoy día vamos a aprender a calcular una medida de dispersión. Y además de aprender a calcular una medida de dispersión, vamos a usarla para tomar decisiones de esto. ¿Ya? Entonces, acá está nuestra primera situación, donde tenemos que realizar las distintas actividades posteriores que salen aquí. La primera situación me dice que un entrenador de natación debe elegir su representante para la próxima competencia de los 100 metros de estilo libre. Para ello cuenta con la información consistente en el tiempo en segundos de las dos postulantes en las últimas 5 carreras que ya hicieron. Que las postulantes son Daniela y Bárbara. ¿Ya? En la primera carrera, Daniela se demoró 64, 58 en la segunda, 60, ahí están los datos, ¿ya? Y me preguntan por cuál es el promedio de Daniela en las últimas 5 carreras. Entonces, para responder a la pregunta A, vamos a llamar X barra D al promedio de Daniela. ¿Cómo vamos a obtener ese promedio? Sumando sus tiempos y dividiendo el total en la cantidad de carreras que eran 5. Nos vamos a ayudar por la calculadora, no tengo problema en que lo hagan. Tenemos 64 más 58 más 68 más 62 más 65 y eso lo vamos a dividir en 5. ¿Ya? Que eso nos va a dar un total de 63
63,4. Y después me preguntan por el promedio de Bárbara, que lo vamos a denotar como X barra B, donde los tiempos de Bárbara fueron 69, 63, 65, 50 y 70. ¿Cuántas carreras? También 5 carreras. Y vamos a nuestra calculadora. Tenemos 69 más 63 más 65 más 50 más 70. Y eso lo vamos a dividir en 5. Y si ustedes observan, el promedio es exactamente el mismo valor. 63,4. Entonces se demoran en promedio lo mismo, ¿ya? Y recuerden, por favor, que promedio es igual a media y es igual a media aritmética. ¿Ya? Son exactamente los mismos términos para referirse a los mismos cálculos. La pregunta B dice, ¿cómo son los promedios de Daniela y Bárbara? Los promedios son iguales, como nos dimos cuenta. Y la tercera pregunta dice, ¿a quién debiera elegir el entrenador para participar en la competencia? Si ustedes se fijan, Bárbara en la cuarta carrera se demoró muy poco. Fue mucho más rápida que en cualquiera de las carreras que hizo Daniela. Pero Daniela, sin embargo, tiene una... Si las ordenamos de menor a mayor, ordenémoslas de menor a mayor. Las de Daniela serían 58, 62, 64, 65 y 68. Y la de Bárbara serían 50, 63, 65, 69 y 70. Por lo tanto, si ustedes se fijan, en esa carrera gana Bárbara. En esa carrera gana Daniela. En esa carrera gana Daniela. En esta gana Daniela. Y en esta gana Daniela. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos hacer una comparación, Daniela es más rápida que Bárbara en 4 de 5 carreras. Y Bárbara en 1 de 5 carreras. ¿Ya? Y tienen los mismos promedios. Entonces, si nos pusiéramos a decidir, a pensar, ¿a quién elegimos? Elegiríamos claramente a Daniela, por el motivo de que es más constante. Esa constancia nosotros la podemos obtener por medio de las medidas de dispersión. ¿Ya? Medidas de dispersión. ¿Qué son estas medidas de dispersión? ¿Ya? Son las medidas que nos sirven para determinar si los datos se encuentran cerca del promedio o si están más lejos del promedio. Para cuantificar esta dispersión utilizamos 3 medidas: el rango, la desviación media y la varianza. Y la desviación estándar. Son 4 diferentes que vamos a utilizar aquí. Entonces, la primera es la más simple de todas. La primera es la que nosotros conocemos como rango. ¿Ya? ¿Y qué es el rango? Es la diferencia que existe entre, lo definimos por R, y es la diferencia que existe entre el dato máximo y el dato mínimo. Entonces, el máximo menos el mínimo. En el caso anterior, tenemos que Daniela, el rango de Daniela, que lo vamos a llamar R sub D, iba a ser 68 menos la carrera más rápida, que fue 58. Y eso nos daba 10. Y el rango de Bárbara, que era 70, la carrera que más se demoró, menos 50, que fue la carrera que menos se demoró, que es 20. ¿Esto qué significa? Significa que los datos de Bárbara están más dispersos de su promedio
que los de Daniela, ¿ya? Entonces ahí tenemos que tener un cuidado, ¿vale? De repente se podría dar que los rangos sean iguales también. Entonces tendríamos que tomar la decisión con otra medida de dispersión. Esa otra medida de dispersión es lo que nosotros vamos a ver como desviación respecto a la media o desviación media, ¿ya? Entonces, la desviación media de Daniela va a ser cada uno de los datos. Primero vamos a necesitar el promedio, que era 63,4, ¿ya? Ese era el promedio de Daniela. Los tiempos, como muestra la tablita ahí, y la desviación respecto a la media, que la vamos a llamar dm. Entonces, eso va a ser el tiempo que ella tome menos el promedio. El primer tiempo era 64, menos los 63,4 me da 0,6. Segundo tiempo era 58, menos el promedio, eso me va a dar negativo 5,4. 68 menos 63,4, que eso me va a dar 4,6. 62 menos los 63,4, que me da menos 1,4. Y en este caso 65, que me va a dar 1,6 esa diferencia, ¿ya? Esta desviación media, esta desviación respecto a la media, es la diferencia que existe con el promedio de la muestra de datos, donde la muestra de datos va a ser cada uno de los tiempos, en este caso, que ocupa la nadadora Daniela, ¿ya? Ahora, para nosotros podemos sacar un promedio de esto, pero el promedio de esto tiene que ser en valor absoluto, es decir, tomar solo valores positivos, porque queremos medir la distancia que existe entre el promedio y el dato. Entonces, para sacar la desviación media, vamos a tomar el 0,6, el 5,4, todo con positivo, ¿ya? Porque eso significa tenerlo en valor absoluto. Y lo vamos a dividir en 5, porque son 5 los valores distintos que extrajimos de nuestra muestra. Vamos a sumar 0,6, 5,4, 4,6, 1,4, 1,6. Y lo vamos a dividir en 5. Eso nos dio un total de 2,72. Esta entonces va a ser nuestra desviación media. Entonces nuestra desviación media será igual a 2,72. ¿Ya? ¿Qué es lo que me permite esta desviación media? Determinar en cuánto varían en promedio los datos de una distribución con respecto al promedio o a la media aritmética. ¿Ya? Entonces tenemos que tener cuidado. Como ejercicio les queda a ustedes calcular la desviación media de los datos de Bárbara. ¿Ya? Entonces vamos a definir esta desviación media siempre. Primero la desviación de una variable con respecto a su media aritmética como d. Y la desviación media como d sub x, que va a ser el valor absoluto dividido en el total. Es el promedio entonces de las desviaciones medias. ¿Ya? Entonces cuidado con eso. La siguiente medida de tendencia que vamos a utilizar va a ser la desviación estándar o varianza. La gracia de estas es que son exactamente los mismos cálculos, los mismos procedimientos. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, porque ahora es el promedio de las desviaciones cuadráticas respecto a la media. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando nos pidan desviación estándar, primero vamos a calcular la varianza, donde la varianza corresponde a la diferencia de las desviaciones con respecto a la media aritmética, pero al cuadrado ahora, dividido en el total. Y la desviación estándar se obtiene con la raíz. Entonces, si nosotros hacemos el ejercicio de Daniela, subiendo los datos, entonces primero sacamos el promedio de Daniela, que era 63,4. ¿Ya? Ahora, las desviaciones
respecto a la media, que teníamos que eran, vamos a volver a la tablita acá arriba, que eran 0,6, la otra era 5,4, la otra que era 4,6, la otra que era 1,4 y la última que era 1,6. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacar, que me quedó fea, perdón. Ahí sí, esta varianza, que es tomar el 0,6, que era la diferencia elevado al cuadrado, el 5,4 al cuadrado, el 4,6 al cuadrado, el 1,4 al cuadrado y el 1,6 al cuadrado. Y todo eso dividirlo en 5, porque son 5 datos diferentes. ¿Ya? Entonces la varianza va a ser igual a ¿qué? 0,6 al cuadrado, que eso me va a dar 0,36, ¿ya? 5,4 al cuadrado, que me va a dar 29,16, 4,6 al cuadrado, que me da 21,16, 1,4 al cuadrado, que me da 1,96 y 1,6 al cuadrado, que me da 2,56. Todo eso dividido en el total siempre. La varianza entonces va a ser igual a la suma de lo de arriba, que era 0,36, 29,16, 21,16, 1,96 y 2,56, que es 55,2 dividido en 5. Y esa división me va a dar, dividido en 5, 11,04, que ahí va a estar la varianza de Daniela. Ya, entonces, para corregir, sigma d siempre de Daniela, para que no se nos olvide, sigma cuadrado. Y la desviación estándar, que se escribe solamente la sigma, que es esa letrita, que va a ser la raíz cuadrada de 11,04. Eso nos da 3,32 aproximadamente, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos que interpretar esto, que no es solamente un cálculo, ¿ya? Me permite saber quién de las dos es más confiable. Cuando ustedes tengan los datos de Bárbara, se van a dar cuenta que uno es mayor que la otra. Pero para simplificar esto y para que puedan ver ustedes cómo funciona, vamos a hacer algunos ejercicios. Y ahí vamos a trabajar con los dos. Entonces, primero vamos a hacer el ejercicio número 6. Vamos a necesitar bastante espacio. Donde me dan las temperaturas en grados Celsius de 2 semanas en Talca. ¿Ya? Para la primera semana y para la segunda semana. Un conjunto de 7 datos. Igual son hartos datos. Me pide calcular e interpretar las medidas de dispersión. Entonces, primero vamos a trabajar con la semana 1. Semana 1. Promedio de la semana 1 va a ser igual a 30 más 31 más 30 más 25 más 21 más 20 más 22 dividido en la cantidad de días que fueron 7. Sumamos 30, 31, 30, 25, 21, 20, 22. Y eso nos da un total de 179 partido en 7. 179 lo dividimos en 7 y eso nos da 25,57 aproximadamente. Vamos a trabajar con 2 decimales. ¿Ya? Sumemos de nuevo, por si acaso, 30, 31,
30, 25, 21, 20, 22. Ya nos dan los mismos resultados. Por lo tanto estamos bien. Siempre es bueno verificar. Ya tengan cuidado con eso. Ahora vamos a calcular el rango. El rango de la semana 1. Lo vamos a ir dejando aquí arribita, ¿ya? Rango que va a ser en este caso el mayor valor, perdón, que fue 31, menos el menor valor que en este caso fue 20. Y eso nos dio 11. Por lo tanto, el rango en esta semana fue 11. Esa es la temperatura que tuvimos de la menor y la mayor dividida una en la otra. Después vamos a calcular las desviaciones promedio. Entonces, para sacar estas desviaciones promedio, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? A cada temperatura le vamos a restar los 25,57. ¿Ya? 31, 25,57, 30 menos 25,57, 25 menos 25,57, 21 menos 25,57, 20 menos 25, perdón, 57 y 22 menos 25, 57. Ya, siempre el mismo procedimiento. Esto es una lata. Ya, no es difícil, pero es una lata. 30 menos 25.57 nos da 4,43. Después, si tengo uno más, me va a dar 5,43. Este ya lo calculé, 4,43. Esto me va a dar menos 0,57. Este me va a dar, calculémoslo acá mejor, 21 menos 25,57. Menos 4,57. Este me va a dar 1 más, menos 3,57. Este me va a dar 1 menos 5,57. Ya ese quiero verificarlo, ¿sí? 22 menos 25,57. Me da 3,57. Ya. Entonces vamos a corregir. Menos 3,57. Este me daba 21 menos 25,57, 4,57 y 20 menos 25,57, que me daba 5,57. Ya, 5,57. Ahí sí, ahí estaríamos. Ya, entonces ahí tenemos las desviaciones respecto a la media. Ahora necesitamos las desviaciones promedio. Ya, entonces cuidado con eso. Desviaciones de cada uno, no de todas. Para las desviaciones promedio, déjenme sacar el color, me sale mucho más fácil así. Ahora sí, para las desviaciones promedio vamos a tomar cada una de estas en valor absoluto. 4,43, 5,43, 4,43, 0,57, 4,57, 5,57, 3,57. ¿Ya? Y lo vamos a dividir en el total de datos que eran 7. Entonces la desviación promedio en este caso nos va a dar, sumando, 4,43, 5,43, 4,43,
0,57, 4,57, 5,57, 3,57, 28,57 dividido en 7, y eso nos va a dar 4,08. ¿Ya? Ahora, estas las vamos a utilizar lo mismo, pero ahora lo vamos a convertir en una varianza. ¿Ya? Lo vamos a convertir en una varianza. Una varianza. ¿Cómo se convierte esto en una varianza? Lo vamos a convertir simplemente. Vamos a borrar primero. Vamos a borrar primero. Bien. Vamos a borrar bien primero. Ya. Vamos a convertir esto en una varianza, elevando cada una al cuadrado. ¿Ya? Cada una al cuadradito. Y nos va a dar el resultado. Entonces, 4.43 al cuadrado más 5.43 al cuadrado más 4.43 al cuadrado más 0.57 al cuadrado más 4.57 al cuadrado más 5.57 al cuadrado más 3.57 al cuadrado. Eso nos va a dar en total 12,7449 partido en 7. Y a eso le sacamos la raíz. Bien. Aquí hubo un error. 4 por 4 es 16, 5 por 5 25, sí. El error está acá en la suma. Que nos da 133,7143 partido en 7. Y eso lo vamos a dividir en un total de 7. Y eso me da 19,1 aproximadamente. Si a eso le sacamos 19,1, le sacamos la raíz cuadrada, me va a dar la desviación estándar, que es 4,37. Y con ese nos vamos a quedar. ¿Ya? Si interpretamos esto, tenemos que ver que el promedio era 25,57. ¿Ya? Y esta desviación estándar nos dice que tiene una dispersión de 4 aproximadamente. De 4, puede estar 4 arriba o 4 abajo. Se va a mover entre los 29 aproximadamente y los 21 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a registrar aquí arribita. Aquí arribita. Vamos a dejar anotadito que el sigma era 4,37. ¿Ya? Que era los valores que más vamos a utilizar. El rango y la desviación estándar. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ir a borrar. Vamos a borrar los datos de la semana 1. Todos los datitos de la semana 1. Vamos a dejar algo ahí que es lo que vamos a utilizar después. Que es... No, mejor vamos a borrar todo. Borrar todo. Borramos. Limpiamos. Vamos a omitir en este caso el cálculo de la desviación media. ¿Ya? Porque no la vamos a utilizar del todo. Bueno, igual es útil. ¿Ya? De hecho vamos a cambiar este formato
y vamos a colocar acá que la semana 1 tenía un rango de 11 y una desviación estándar de 4,60 algo. Ya, un poquita la diferencia, a ver. Ya. Y después vamos a hacer el mismo procedimiento para la otra. Entonces este procedimiento de acá, vamos a trabajar con estos datos ahora, es similar, es análogo. Entonces primero sacamos el promedio para la semana 2, sacamos el promedio, que es 30 más 29 más 27 más 26 más 20 más 27. Ese promedio nos da todo dividido en 7. Ya, no olviden nunca eso, por favorcito. No olviden nunca eso. No lo olviden. Ya. En 7. Eso nos va a quedar un total de 30, 29, 27, 26, 20 y 27. Ahí nos falta un datito. Revisamos. 30, 29, nos falta un 29. ¿Ya? En este caso no hay problema donde lo agreguemos. ¿Ya? Nos da un total de 188 dividido en 7, lo cual nos da un promedio de 26,85. ¿Ya? Se fijan, ya es más alto que el promedio anterior. Por lo tanto, las temperaturas ya van a ser más altas. Pero me preguntan por la dispersión. Entonces saquemos la varianza, que va a ser 30 menos 26,85 al cuadrado, más 29 menos 26,85 al cuadrado. De hecho, vamos a evitar esto mejor y vamos a hacer esas diferencias cuadráticas acá, ¿ya? Para que nos alcance el espacio. 30 menos 26,85, 29 menos 26,85, 27 menos 26,85, 26 menos 26,85, 20 menos 26,85, 27 menos 26,85 y 29 menos 26,85. ¿Ya? Hagamos esas diferencias. Tenemos 30 menos 26,85, 3,15. Y las vamos a dejar directamente en valor absoluto. ¿Ya? Todo en valor absoluto para evitar signos de escritura y cosas por el estilo, que en este caso solo nos van a molestar y no nos van a servir de nada. ¿Ya? Después 29 menos 26,85 son 2,15, y lo bueno es que tengo otro 29 que va a ser la misma desviación. Vamos con el 27 menos 26,85, 0,15, y tengo otro 27, tanto lo uso también. 26 menos 26,85, que es negativo, pero como es valor absoluto me queda positivo. Y termino con el 20 menos 26,85, que va a ser 6,85 también en positivo. Ahora estas las voy a elevar al cuadrado, ya que les voy a llamar d, le habíamos llamado valor absoluto de d. Entonces vamos a tomar el valor absoluto de d al cuadrado. Eso nos va a quedar 3.15 por 3.15, 9,15.
0,9225. Tenemos solo un 30. ¿Ya? Después tenemos 2.15 al cuadrado, 4,6225. 4,6225. ¿Ya? Después 0.15 al cuadrado, que es 0,0225. También tenemos otro acá. De ahora 0.85 al cuadrado, 0,7225 y 6.85 al cuadrado, que son 46,9225. ¿Ya? Vamos a hacer la sumatoria de toda esta. La sumatoria de los cuadrados. ¿Ya? Eso me va a dar 9.9225, 4.6225, 0.0225, 0.7225, 46.9225, 0.0225, 4.6225. Y eso me va a dar un total de 66,8575. Y esa es la suma. Y esa suma yo la tengo que dividir en el total de días. Y eso me va a dar 9,55. Y esa suma, lo que acabamos de hacer ahí, es equivalente a calcular la varianza, solo que ahora lo escribimos de una forma distinta, más ordenadita, para apoyarnos. Y con la varianza yo puedo hacer ¿qué cosa? La desviación estándar. 955 raíz cuadrada de eso, que me da 3,09, que sería 3,1. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir yo de esto? Entonces, respondamos. La semana 2 los datos, entonces dijimos que el rango, no lo calculamos, que es 30 y 20 el más pequeño, tiene rango 10 y tiene desviación estándar 3,09. ¿Ya? Entonces aquí nos vamos a ir vamos a borrar aquí primero. Vamos a borrar estos datos. Ya queda 10, no lo olvidemos. Y vamos a interpretar. Entonces, respuesta. ¿Cómo podemos interpretar esto? Primero, la semana 2 tiene temperaturas más parecidas, ya que la desviación estándar es menor que en la semana 1. ¿Ya? Si tomáramos en distintas estaciones del año esto, que es para responder a la pregunta B, ¿qué ocurriría? Lo más probable es que suceda algo similar, ya, porque esa es la gracia. Va a depender de la temperatura, la dispersión que tengamos en la estación del año. Esto, por ejemplo, puede ser en un invierno común y corriente, y eso podría ser en un verano con explosiones de calor, ya, o con explosiones de frío, según sea el caso, en un invierno. Entonces esa es la parte importante. Si nosotros decidiéramos buscar qué semana queremos irnos, tendríamos que interpretar muchas otras casos diferentes. ¿Ya? Entonces, cualquier duda que tengan, me preguntan por WhatsApp. Si necesitamos hacer paso a paso de nuevo, lo hacemos de nuevo, con más calma, un ejemplo.
Pero yo les voy a subir una actividad, ¿ya? Esa actividad son 3 ejercicios para el día miércoles 8 de abril. Quiero revisar la fecha. Sí. Al mediodía. ¿Ya? Por lo tanto es importante que dentro del lunes y martes resuelvan sus dudas para que el miércoles ya escriban para subir. ¿Ya? Entonces va a quedar en Classroom, va a quedar en el grupo de WhatsApp como siempre. Y insisto, no tengo problema. Tengo que entender que esta materia es muy latera, el sentido de que todo lo que tengo que hacer. Pero puedo ayudarlos con el paso a paso y voy a subirles videos paso a paso de cada uno de los elementos. ¿Vale? Entonces nos vemos en el grupo. Cuídense, que estén súper bien y mantengan la cuarentena.